Bueno, Matías, a ver, hubo algunas definiciones en cuanto al esquema electoral en la provincia de Buenos Aires. Elecciones desdobladas, no concurrentes, pero ¿qué va a pasar con las PASO? Bueno, la verdad es que un poco también la incertidumbre que tenemos, la verdad es que es difícil entender cómo estamos a mitad de abril prácticamente, en el inicio del cronograma electoral y todavía tenemos estos niveles de incertidumbre, que también uno entiende que esto es una cuestión más de la política, pero la verdad es que debiéramos tener la certeza suficiente para los bonaerenses saber cuándo vamos a votar, cómo se inicia el proceso. No, y ¿sabés qué, Matías, también? Para que empiecen también a ocuparse de las cuestiones que hacen a los problemas de la provincia y no estar todo el tiempo pendientes de si hay pasos, si no hay pasos, si son concurrentes, si son desdobladas. Sí, coincido. Que no lleve tanto tiempo la definición de cómo va a ser el año electoral. No debiera ni siquiera discutirse en un año como estas cuestiones. Nosotros siempre lo hemos planteado. Hay una norma no escrita que dice que no se debieran modificar las condiciones, porque también hay que ser sinceros, digamos, el planteo de las modificaciones lo hacen básicamente por la conveniencia, por creer que adelantando las elecciones saco mejor rédito, haciendo las conjuntas saco mejor rédito, teniendo pasos lo tengo. Digo, tiene que ver con eso quienes tienen la responsabilidad, en este caso la responsabilidad de fijar el calendario electoral, es del gobernador por un lado, y también por el otro lado el oficialismo tiene las mayorías suficientes como para definir si suspendían las PASO o no las suspendían. Y la verdad es que la pregunta tuya, si se va a haber PASO en la provincia de Buenos Aires o no, tampoco tenemos nosotros la certeza. Esta semana hemos sacado un documento nosotros pidiéndole al resto de los bloques de diputados que nos juntemos y de una vez por todas suspendamos las PASO, ¿no? Bueno, los intendentes, el Foro de Intendentes Radicales lo ha pedido, hay muchos intendentes también. Sí, en realidad cuando uno escucha, es que cuando uno escucha a todas las fuerzas políticas, todos de la boca para afuera están planteando que lo conveniente en este contexto es la suspensión de las PASO, pero la realidad es que quienes tienen que conformar el quórum y tener la mayoría para hacer una sesión en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, modificar la ley para establecer la suspensión este año, no lo están haciendo. Entonces, bueno, la mayor responsabilidad pasa por este lado. Yo creo que la realidad va por encima de la política y debiéramos estar suspendiendo las PASO, porque, bueno, si no, el 14 de mayo estamos presentando los frentes electorales y me parece que la sociedad hoy cuestionaría mucho el hecho de tener que ir a votar 3 veces, ir a votar en julio, ir a votar en septiembre, ir a votar en octubre. Por lo tanto, nosotros siempre acompañamos el proceso de la suspensión de las PASO, pero bueno, hoy no están dadas las condiciones. La fuerza, como te decía, casi todas las fuerzas políticas dicen tenemos que suspender las PASO, pero cuando, de hecho, el martes podríamos haber sesionado martes, y se suspendió la sesión porque no estaban dadas las condiciones ni la mayoría suficiente para que en el recinto haya quórum y se suspendan. Por lo tanto, aspiramos que si no es la semana que viene, que es una semana corta, que hoy ya estamos fuera de tiempo porque no ha habido convocatoria, como estamos en la última semana, después de la Semana Santa, es la última semana de abril para poder suspenderla, y uno aspira a que así suceda, ¿no? Matías, y esto que se viene hablando ya desde que antes, ¿no? Desde que el propio gobernador anuncie el desdoblamiento de las elecciones y el quiebre que se ha generado entre el kirchnerismo y Kicillof, ¿es tal cual? Se analiza, ¿es tal el quiebre que puede llegar a no haber unidad también dentro del peronismo? ¿Qué análisis hacen ustedes? Bueno, no formo parte del espacio como para conocer. No, pero ¿qué ves vos? Pero compartís espacio en el recinto. Comparto espacio en el recinto, sí. Bueno, y a las muestras está que hubo 3 hechos importantes que mostró esa fractura. Por un lado, ya en diciembre del año pasado, no hubo sanción del presupuesto por las propias diferencias que tenía dentro del oficialismo, porque había una mayoría, de hecho nosotros habíamos acompañado en el dictamen de comisión y eso generaba una mayoría para sancionar el presupuesto, porque era importante que la provincia de Buenos Aires tuviera presupuesto. El año pasado ya no lo tuvo y 2 años consecutivos es complejo. Y bueno, ahí se dio el primer quiebre, después se dio un nuevo quiebre cuando se empieza a discutir la concurrencia o no, y de hecho en las últimas 2 sesiones bajaron un grupo de diputados y el otro no, inversamente. Por un lado, primero
bajo el quisilofismo, llamémoslo así, Sí. y no bajo la Cámpora y el Frente Renovador, y en la última sesión donde se votó el tratamiento de la suspensión de las PASO, votó la Cámpora y el Frente Renovador y no el quisilofismo. O sea, en los hechos hay una fractura en términos legislativos. Si eso se traduce o no en una fractura y en ir separados en la cuestión electoral, bueno, eso se decidirá más adelante y dependerá si logran ellos obtener unidad o no. Lo real es que sí se empieza a notar en términos legislativos diferencias importantes que han hecho que determinadas normas no salgan. Por lo tanto, como decías vos al principio, nosotros estamos planteando que estas diferencias lo que hacen es, a nuestro juicio, también entorpecer la gestión, que en definitiva también es lo único importante, que al gobernador lo eligieron para ocuparse de algunas cuestiones de la provincia, y la verdad es que estas diferencias internas perjudican a todos los bonaerenses. Y a eso le sumamos que hay un gobierno nacional que decide enfrentarse sistemáticamente con el gobierno provincial, y nuevamente los bonaerenses somos rehenes de esa discusión. La verdad es que estamos en un escenario muy complejo para todos los habitantes de nuestra provincia. ¿Evaluás la posibilidad de compartir recinto con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Viste que dijo que se iba a presentar por la tercera sección electoral. Bueno, sí, creo que es una cada vez se ve más cercana, digo, uno lo empieza a escuchar de más lugares, entiende la decisión política, digo, me parece que va a ser la primera elección. Ella ha dicho que la primera elección es la más importante, se refiere a la que anticipa, y que será, veremos si es en julio con las PASO o en septiembre en la elección general, pero bueno, ha tomado esa decisión, por lo menos lo han manifestado públicamente los principales actores de ese espacio, así que bueno, obviamente que todo va a tener mayor visibilidad la Cámara de Diputados, una expresidenta, ex vicepresidenta, probablemente la dirigente más importante de los últimos 20 años en la Argentina, que se convierte en diputada a partir del diciembre de este año. Bueno, obviamente que va a poner mucho más en valor la Cámara de Diputados, y seguramente será un desafío para todos los espacios políticos esa nueva visibilidad. Tengo una última pregunta, Matías. A ver, estamos hablando respecto a esta interna que se da en Unión por la Patria. Estamos viendo por estas horas que también hubo por lo menos hay una mesa de diálogo entre el PRO y la Libertad Avanza. ¿Qué pasa con el radicalismo de la provincia? Yo creo que la irrupción de Milei sacudió todo el escenario político. Todo el escenario político y totalmente. Político partidario. Digo, primero fue dentro del peronismo, digo, las primeras leyes las consiguió a partir de acuerdos políticos que nosotros llamábamos la atención, ¿no? Es decir, que era un presidente que venía a combatir la casta, rápidamente se asoció, incorporó... Es que si no podía sacar nada, Matías, eso también es sentido común. Y la gobernabilidad hay que sostenerla, mantenerla, entiendo. Bueno, pero más que sentido común, lo que uno no puede hacer es decir una cosa y hacer otra. Digo, la verdad es que llegó con un discurso de cosas que iba a hacer... ¿Pero que hubiera cerrado el Congreso? No, lo que digo es que mintió. Lo que digo, no es a mí no es la preocupación de lo que hizo después, lo que digo es que sigue sosteniendo cuestiones que no sucedieron, la dolarización. Por eso entiendo que, claro, insultó al Fondo Monetario Internacional durante la campaña y acaba de acordar, insultó a la casta y se asoció a la casta. Lo que digo no es el hecho, lo que digo es que miente sistemáticamente. Entonces, ante este hecho nuevo y que rompió los frentes políticos, primero acordó con un sector del peronismo, de hecho de Saldo y compañía, como ejemplo más claro, eso hizo romper antes con el pacto de Acasuso dentro del PRO, la presidenta del PRO formando parte del gobierno de Javier Milei. Hoy lo vemos claramente en lo que está sucediendo en las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el último jefe de gobierno anterior, o dos mandatos, anterior jefe de gabinete, candidato a presidente, enfrenta al sector del PRO, el PRO se rompió, el peronismo se rompió, y hay un sector importante, como decías vos, del PRO, que va a formar parte de la Libertad Avanza. Parece ser en la provincia, sí. Y eso también, sí, y en otras provincias también. Y eso también hace que el radicalismo también, que no es un partido del pensamiento único, también tenga sus diferencias. ¿Y qué van a hacer, Matías? ¿Están hablando? Eso, digo, hay sectores del radicalismo de otras provincias que vienen acordando con el gobierno nacional, y en la provincia de Buenos Aires también nosotros hemos planteado el año pasado una interna, porque tenemos obviamente dos visiones diferentes
O sea que puede, no sé si es quebrarse, pero pueden sumarse diferentes espacios. Una parte del radicalismo con el gobierno. Porque representa cosas diferentes. Uno cree que en la provincia de Buenos Aires hay una mayoría clara de aquellos que opinamos que tenemos que generar una alternativa distinta a este gobierno de Javier Milei. Alejado de lo que fue el kirchnerismo, digo, con los quienes ¿Y con quién sería ese? ¿O solos? No necesariamente tiene que ser con alguien. Digo, me parece que la sociedad hoy no está planteando, júntense los dirigentes, los espacios políticos y formen algo. Me parece que lo que hay que tener claro acá es cuáles son las ideas que uno va a plantear. Nosotros lo que tenemos que empezar a preparar es una alternativa a este gobierno que a mi juicio va a fracasar, y aún no fracase en términos para algún sector de la sociedad. Yo creo que va a haber un porcentaje muy alto de la sociedad que no va a estar representada. Hoy son los sectores de los estudiantes universitarios, los jubilados, la clase media, los inquilinos, los que hoy están pagando todo esta crisis, y esos sectores no tienen representación, y uno aspira, que son los sectores históricos que el radicalismo ha representado, poder representarlo con una fuerza política electoral de cara al 2027. En el medio, en el 2025, tenemos una elección legislativa importante, que seguramente tendremos que conformar un espacio alejado de estos dos extremos. Uno aspira a eso. Después veremos si en ese armado habrá otros espacios políticos que viste que dicen que la vía del medio, la vía del medio, la tercera vía en general, no digo que fracase, pero le cuesta asentarse y perdurar. No necesariamente eso es así, digo, hay modelos, uno mira lo que sucedió con Emmanuel Macron en Francia, digo, era la vía del medio, digo, como ejemplo más claro, y en otros lugares del mundo, digo, esto sucede. Y aún no siendo exitoso electoralmente, uno no tiene que hacer la cuestión por especulación, porque de esta manera hoy la sociedad dice que tiene que estar en los extremos y voy a estar. Uno tiene que ser convincente con sus ideas y defender lo que cree que es en sus ideas. El radicalismo es un partido de más de 130 años. Lo que le ha dado perdurabilidad tiene que ver con haber mantenido un núcleo básico de ideas, de principios, de valores que defienden. Eso es lo que te da identidad. Ahora, si yo mi identidad la cambio en función de la especulación, porque hoy la sociedad está más corrida a un lado o más corrida hacia el otro, en realidad no soy convincente con mis propias ideas, no soy genuino, no soy honesto con lo que pienso. Por lo tanto, yo creo que es un valor en sí mismo la honestidad intelectual, y yo creo que hay que defender esos valores, aún sacando un porcentaje mínimo desde lo electoral. Me parece que tenemos que presentarle a la sociedad, porque la sociedad, a mí no me cabe duda que en poco tiempo, y se empieza a ver con las crisis que se dan, no solo crisis económicas, sino crisis política, de corrupción. El caso de la criptomoneda no es un caso menor, digo, hay un presidente que vino a plantear a romper con la casta, y hay un hecho muy grave que se está investigando, lo que sucedió no es menor. Entonces la sociedad en poco tiempo va a empezar a mirar, y no va a mirar por el espejo retrovisor diciendo a ver qué era lo que antes había habido, no, va a generar algo nuevo, y ese algo nuevo lo tenemos que construir aquellos que tenemos que ser honesto con lo que pensamos y defender esos valores. Y tal vez hoy electoralmente no esté de moda la moderación, no esté de moda defender estas ideas de un Estado eficiente, pero también poder mostrarle con ejemplos. El ejemplo de Tandil es un ejemplo que muchos miran, un Estado eficiente que ha podido juntar a todas las fuerzas políticas pensando y compite en términos electorales y poder conducir. Ese es un modelo que nosotros queremos replicar en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina. Y yo creo que en algún momento la sociedad, después de tanta saturación, de tanta pirotecnia, dialéctica, como a veces le digo yo, del que piensa distinto es lo peor y lo insulto, lo agravio, al agravio verbal le sigue el agravio físico que estamos viendo, va a ir un poquito a la moderación, va a decir, bueno, hay que bajar el estrés de la sociedad, y va a buscar algo mucho más racional. Esa construcción de algo mucho más racional, eficiente, con un Estado que se preocupe por los problemas reales y no directamente en la agenda cultural y cambiar lo que se piensa, en algún momento va a tener un rédito político, y para eso hay que construirlo y ser honesto con lo que uno piensa. Matías, nos decías entonces, y ya te liberamos, que sabemos que tenés otro compromiso, elecciones entonces desdobladas, ¿y cuándo se va a saber, decías entonces, el tema de si hay paso o no en la provincia?
Y yo estimo que en las próximas 2 semanas, si no se trata en la Cámara de Diputados y Senadores con las mayorías suficientes, ahí ya vamos a tener una definición. Uno aspira a lograr los consensos suficientes para estar suspendiendo las PASO en las próximas 2 semanas. Gracias, Matías, por esta comunicación con la Radio del Eco esta mañana. Buen día. Gracias. Gracias.